Bienvenidos al webinar Introducción al control de las subestaciones usando relevadores. Mi nombre es José Ruiz y trabajo en el área de protección en ABB. Hoy estaré con ustedes moderando el webinar. Antes de empezar, me gustaría mencionar algunas recomendaciones para esta sesión. Los micrófonos serán silenciados durante la presentación. Si ustedes desean hacer preguntas, lo pueden hacer a través de la ventana de charla ubicada a la derecha. Trataremos de contestar las preguntas, tantas como nos sea posible, al término del evento. Por favor, pregunten durante la sesión para que éstas queden registradas y disponibles al terminar la presentación. El webinar de hoy será grabado. Posteriormente se les enviará un correo electrónico con el enlace para acceder a la grabación. Por favor, compartan el enlace con sus conocidos para que también se beneficien de esta presentación. ABB se complace en ofrecerle la información técnica relativa a los relés de protección. El material incluido no pretende ser una presentación completa de todas las posibles soluciones a los problemas relacionados con este tema. El contenido es genérico y puede no ser aplicable a las circunstancias o el equipo en cualquier instalación específica. Al participar en este webinar de ABB, Escuela de Relés de Protección, usted acepta que ABB está proporcionando esta información para usted en una base informativa y solamente ABB no ofrece garantías en cuanto a la eficacia o la utilidad comercial de la información para cualquier aplicación o propósito específico. ABB no se hace responsable por cualquier acción tomada en relación con la información contenida en este documento. Consultores y representantes de servicio de ABB están disponibles para estudiar las operaciones concretas y hacer recomendaciones para mejorar la seguridad, eficiencia y rentabilidad. Póngase en contacto con un representante de ventas de ABB para mayor información. Introducción al control de subestaciones usando relevadores. Nuestro presentador es Alejandro Cuellar. Alejandro Cuellar se ha desempeñado en el área de control y protección de subestaciones, ha participado en diversas posiciones, tales como ingeniero de pruebas, gerente de producción, gerente de pruebas, gerente de calidad, gerente de ventas, gerente de servicio, gerente de producto, gerente de mercadeo, gerente de proyectos, gerente de ingeniería y gerente de operaciones. Actualmente Alejandro es gerente técnico regional de productos de control y protección para México. Buenas tardes a todos, les habla Alejandro Cuellar. Hoy vamos a ver unas aplicaciones de control para subestaciones. Vamos a ver, en general vamos a ver tres tipos de aplicación. Usando un equipo de banco de capacitores y cómo se puede integrar el control de manual a este esquema para que sea más óptimo su uso. Dentro de nuestro relevador, que puede ser de control o de protección, en este caso nos estamos enfocando al control, pero en la serie de Reliant también se puede hacer con los de protección. Puede utilizar
con los bloques funcionales que ya existen en el equipo, en el relevador. También vamos a hacer una revisión del esquema de puenteo del interruptor de línea. Vamos a ver cómo es toda la lógica de operación de los interruptores para poder dejar un interruptor fuera de servicio y por medio de desconectadores y de interruptores continuar en operación. Y también vamos a ver cómo va a ser para cuando cada que sustituyamos, que hagamos el puenteo de un interruptor, cómo va a ser la conmutación de los transformadores de corriente, o sea, de las señales de corriente hacia las protecciones. Normalmente se ha tenido que utilizar mucho equipo, conmutadores y con contactos estar haciendo los cambios, reenrutando las corrientes de un equipo a otro, tanto hacia un equipo, a una protección específica de un juego de transformadores de corriente, como de esa protección estarse conmutando a diferentes transformadores. En este caso vamos a verlo cómo se puede hacer de una forma mucho más sencilla, sí, totalmente segura, utilizando la funcionalidad de los relevadores, de los bloques funcionales. Bueno, entonces vamos a empezar con el primer tema, que es la lógica de disparo manual. Para este tema, las consideraciones que vamos a tomar es que el disparo manual de un interruptor debe ser supervisado por el conmutador local remoto. Este conmutador es el que va a hacer el cambio para que yo pueda hacer en forma local el control o se haga en forma remota. Sería uno u otro, no podrían ser las dos cosas al mismo tiempo. También vamos a ver cómo se puede hacer esto utilizando o sea, puede ser en forma local el control o hacerlo por el puerto de comunicación utilizando el protocolo DNP 3.0. Entonces vamos a empezar a ver la lógica de disparo manual. Aquí, en esta parte tenemos lo más básico, son dos bloques de funciones. El primer bloque de funciones es el SC-SWI. Este bloque es el controlador. Ese es el que realmente va a controlar al interruptor. Es el que va a mandar los comandos de cierre y apertura, y también va a supervisar por ejemplo, la posición del interruptor, y también es el que en el caso de que decidamos que vamos a utilizar un cierre sincronizado, o sea, vamos a tener un equipo un bloque, una función de sincronización aparte, bueno, que en este caso estaría dentro del mismo relevador, sería otro bloque funcional. El permisivo de ese bloque de sincronización lo tendríamos en el controlador del interruptor, el SC-SWI. El otro bloque que tenemos aquí es el bloque SXCBR. Este bloque realmente lo que nos está representando es el control que tenemos en el interruptor. O sea que si lo ponemos en cómo ha sido el control convencional, SC-SWI, él sería toda la lógica que tenemos en nuestro panel de control, es lo que está representando, que se hacía con relés auxiliares. Y el SCXCBR, lo que nos está representando es la caja de control que se tiene montado en el propio interruptor. Eso es lo que... Y por tanto, el SXCBR es el que nos va a dar la información de la posición del interruptor, y es el que va a hacer que, o sea, de los comandos que reciba del SC-SWI, el SXCBR va a enviar los comandos directos de apertura y cierre al interruptor, a las bobinas de cierre y a las bobinas del interruptor. También aquí pueden ver que aquí se ve con la parte inferior izquierda del SXCBR
que tenemos ahí nos llevan unas señales de posición del interruptor. Al relevador le llegarían por medio de entradas binarias. Uno nos está representando la posición del contacto normalmente cerrado y otro la posición del contacto normalmente abierto. Con eso nosotros podemos determinar cuál es la posición del interruptor, si se encuentra abierto o está cerrado. En el bloque SC-SWI, ahí tenemos una indicación que nos dice que la señal QCBI PSTO nos determina si el control es local o remoto. O sea, esa señal QCBI PSTO viene de la interfase que está del propio relevador. O sea, más adelante vamos a ver que en la parte frontal del relevador tenemos un diagrama mímico y tenemos botones de operación. Entonces nosotros vamos a seleccionar el interruptor que vamos a cerrar y con los botones de cierre y apertura vamos a dar un comando. Al nosotros oprimir el botón de cierre o apertura, nosotros estamos aplicando la señal QCBI PSTO y estamos haciendo que este bloque SCSWI mande el comando de cierre o de apertura que nosotros hayamos elegido, se lo enviaría al bloque SXCBR, y ese bloque ya sería el que mandaría, o sea, operaría un contacto para apertura y otro para cierre, que serían los que mandarían el mando directamente a las bobinas de cierre y de disparo del interruptor. Vamos de lo que les hablaba, los botones que tenemos en la interfase humano-máquina, la interfase del propio relevador, la parte frontal, aquí se ven los botones. Entonces tenemos el botón de cierre que está en rojo, el botón de apertura, tenemos aquí un botón de menú donde nos va a aparecer el menú y después con las flechas vamos a poder navegar en él. Tenemos un botón para cuando nosotros hayamos seleccionado un submenú o vayamos a cambiar un valor, podamos entrar y cambiarlo. Un botón de ayuda que nos da información simple de cómo usar todos los botones. Un botón para restablecer el C, o sea, para salirnos de un menú. Y también tenemos el botón de restablecimiento que puede restablecer contactos que se hayan quedado, o sea, que estén programados para quedarse operados, o también los LEDs. Y tenemos aquí el control local remoto, que es el que hemos estado hablando, LR. Este control tiene dos LEDs. El LED superior izquierdo sería cuando nosotros lo oprimamos y estemos en control local, va a estar encendido ese LED, y con los botones que nosotros aquí vemos vamos a hacer el control del interruptor. Si nosotros queremos que el control no sea local, que este sea remoto, entonces oprimimos el botón de nuevo y entonces se va a encender el LED inferior, que es nos indicaría que el control es remoto, y entonces ya el control no se va a hacer de esta interfase. El control se va a hacer podría ser por medio de entradas binarias en forma remota, o por medio de protocolo de comunicación a través del puerto de comunicación del relevador. Entonces con este es con el que decidimos cómo va a ser nuestro control local o el remoto. Aquí ya tenemos más detalle de nuestra lógica de control local o remoto. Aquí el primer bloque a la derecha, que es el QCBI, ese es el que nos está mandando la señal QCBI PSTO que vimos en el otro bloque. En el otro bloque SCSWI veíamos una entrada que viene de la interfase de los botones del relevador, que es para que se mande el comando de cierre o de apertura. Esa señal la está generando este bloque, que es el QCBI. A su vez, vemos que tenemos un bloque a la izquierda que es el LogREM. El LogREM es el que
el que nos va a mandar las señales, ya sea que el control sea local o sea remoto. Por ejemplo, si nosotros, el control va a ser remoto, vemos a la izquierda que tenemos dos entradas binarias, una que dice localExt, no, bueno, nosotros o sea, nosotros vimos que podemos hacer el cambio de local a remoto por medio del botón local remoto que está en el frente del relevador, que tiene una L y una R que lo acabamos de ver. Yo también lo podría hacer en forma externa. Aquí tenemos una entrada, dos entradas binarias a la izquierda. Si yo activo la primera entrada, la 6, la que dice localExt, si yo activo esa entrada binaria, entonces voy a estar en modo local. Y entonces el control lo voy a hacer por medio de los botones que tengo en el relevador. Si yo la que activo es la entrada que dice Remote X, entonces el control va a ser remoto. Entonces yo lo podría hacer por medio del puerto de comunicación o por medio de botones pulsadores o selectores. Aquí también tengo otro bloque que dice log rem ctrl. Ese bloque está asociado con mi display, con mis botones que tengo al frente, con mi botón de local remoto. Entonces, cuando yo active el control local remoto, con el botón que vimos, que tiene la L y la R, yo voy a mandar la señal al bloque log rem. La señal que dice LHMCTRL, ahí voy a mandar la señal y le estoy avisando si va a ser local o remoto. O sea, en este caso, la decisión de que sea local o remoto le llega al bloque log rem, ya sea por medio de las entradas binarias de botones remotos o por medio de los botones que tenemos ubicados al frente del relevador. Como les decía, el control puede ser por medio de los botones que están en el frente o los botones que tenemos en forma remota y a su vez a través del puerto de comunicación. Cuando se hace a través del puerto de comunicación, aquí vemos que se puede hacer utilizando el control DNP. Lo que se está mostrando aquí en la pantalla son las ventanas donde nosotros hacemos el mapeo de las señales en DNP. Del lado izquierdo, bueno, aquí nada más nos están apareciendo dos señales, la señal de cierre, el comando de cierre y el comando de apertura. Pero en esta ventana me pueden aparecer absolutamente todas las señales que existen en el relevador y que yo las puedo, mapear en DNP. En este caso, se está seleccionando únicamente las de comando de cierre y comando de apertura. Después lo que yo hago para poderlas utilizar a un maestro, mi relevador sería el esclavo. Yo tendría un maestro que sería el que mandaría los mandos al relevador. Aquí si ven en la ventana superior, del lado derecho, tiene los puertos de comunicación. Primero está un puerto serial, y luego aparecen aquí 4 puertos Ethernet. Quiere decir que yo podría en TCP/IP, yo podría tener 4 maestros que estén mandando los mandos para abrir o cerrar el interruptor en forma remota. Por ejemplo, un maestro, o sea, de mis 4 maestros que puedo tener, ahí tenemos 4 TCP/IP. Uno podría ser una consola de trabajo, una PC industrial que yo tenga en la propia subestación, el propio cuarto de control, y entonces yo mandar apertura y cierre por DNP. Otro podría ser un control de esa área donde está ubicada la subestación. Otro podría ser de un control regional, y otro maestro podría ser el centro de control nacional. Entonces podríamos yo tener hasta 4 maestros que cada uno de ellos estén mandando mandos al relevador. Yo lo que haría es seleccionar, por ejemplo, aquí está seleccionado el TCP/IP1. Entonces yo con el mouse arrastraría el comando de cierre y apertura. Al arrastrarlos y ponerlos del lado derecho, como se ve aquí en la parte inferior,
ya están en el lado derecho. Entonces quiere decir que yo ya estoy en disponibilidad que de mi maestro que esté conectado al TCP/IP1 pueda mandar los mandos de apertura y cierre. Lo mismo, aquí nada más está mostrando dos señales. Yo, como les digo, se puede hacer con cualquier señal del relevador. Y después, aquí ya lo hice con un solo maestro. Después, si quisiera pasarme a otro maestro, pues le daría clic a la pestaña de TCP/IP2 y lo mismo para TCP/IP3 y TCP/IP4. Con eso yo estoy poniendo las señales disponibles para tener un control de mis maestros en DNP. Bueno, para la lógica de cierre manual, las consideraciones que se tienen es que se debe supervisar el conmutador de local remoto. O sea, se debe saber si el control va a ser local o va a ser en forma remota. Y se debe poder cerrar el interruptor ya sea localmente o por DNP en forma remota. Esto nos ayuda a evitar que el cierre se base en condiciones del sistema. Seguimos viendo los bloques que ya habíamos visto previamente, el SCSWI y el SXCBR. Aquí ya tenemos más, o sea, de lo que vimos antes con señales activadas a los bloques, aquí ya tenemos más conexiones. En este caso, o sea, habíamos visto que el QCB-IP-STO es los mandos que yo haría con los botones propios del interruptor, del interruptor del relevador. Al hacer el mando con el botón de cierre de apertura, esta señal QCB-IP-STO me hace que el bloque envíe el mando. Pero también tenemos por entradas binarias. Yo por entradas binarias con un selector o unos botones pulsadores, yo podía activar el primero, el de arriba, y que sea un cierre externo, o el de abajo que sea una apertura externa. También aquí tenemos otra señal que es la de verificación de sincronismo. Yo voy a tener un verificador de sincronismo o un sincronizador automático. Cuando en este caso estamos hablando, como es manual, estamos hablando de una supervisión de sincronismo. O sea, el sincronizador no va a ser el que mande la señal, sino únicamente nos va a dar el permiso. Va a ser una señal permisiva. Entonces, si yo quiero cerrar en forma local o remota mi interruptor, pero no estoy recibiendo esta señal de 5K, no está recibiendo el permiso del verificador de sincronismo, nunca se va a enviar el mando de cierre. Cuando yo tenga presente, cuando el verificador vea que existen las condiciones o sea, que está sincronizado, o sea, la diferencial de voltaje, de corriente y de ángulo, perdón, no de corriente, de voltaje, de frecuencia y de ángulo son menores al ajuste que yo le haya dado, entonces él me va a mandar esta señal 5K y yo puedo cerrar en forma local o remota mi interruptor. Entonces, la señal que aquí tenemos donde dice, aquí nos está indicando donde dice exeop, o sea, la salida de ejecución de de la apertura es la única que está indicando. Desde luego que se tendría que conectar el mando de cierre. Esas señales de cierre y de apertura se conectarían al bloque SXCBR en sus entradas correspondientes. Aquí se indica la señal de apertura, también similarmente se conectaría la de cierre. Nosotros, en este caso también, tenemos otra entrada binaria que viene de un desconectador para aterrizamiento. Entonces, eso también tiene que ser un permisivo. Si yo tengo mi desconectador, si tengo aterrizado mi equipo, entonces esta señal me va a bloquear, no me va a permitir que yo pueda hacer operación del interruptor. Es un permisivo más. Y también aquí vemos
las señales por medio de entradas binarias donde me indica si el interruptor, cuál es la posición del interruptor, si está abierto o está cerrado. Esa información la enviamos por esta salida XPOS, la enviamos al bloque SCSWI. Y ya del bloque SXCBR ya está, ya nuestros mandos irían a contactos, a los contactos del relevador que ya activarían la bobina de cierre y la de apertura del interruptor. Aquí estamos viendo el otro elemento que no había aparecido. Este es nuestro verificador de sincronismo. Para este verificador de sincronismo, bueno, en todos los bloques del lado izquierdo están las entradas, del lado derecho las salidas. Las primeras 4 entradas, que son las únicas que se ven aquí, que tenemos conectado algo, son las entradas de tensión, son las entradas de voltaje que yo voy a utilizar para hacer la medición y saber si existen condiciones o no de sincronismo. Tiene cuatro opciones, en ese caso, la GRP off, donde está conectado GRP off significa que esa entrada está desactivada. Entonces únicamente hay las dos GRP off son entradas desactivadas, entonces estoy utilizando únicamente dos. A una que se le llama Sync Voltage y la otra se le llama Relay Voltage. La primera entrada que va al B3PB1 sería donde yo estaría recibiendo la tensión del bus 1, del bus, sería la tensión de bus. Y la otra donde dice B3PL1, ahí yo lo que estaría viendo es la tensión, el voltaje de la línea. Entonces estoy recibiendo el voltaje de bus, el voltaje de línea, y yo estoy monitoreando el ángulo, la frecuencia, la magnitud. Cuando las condiciones son adecuadas cuando existen condiciones de sincronización, entonces yo mando la salida esta que dice mans OK o man en OK. O sea, esas señales, cualquiera de las dos, pues le estamos poniendo un puerta OR. Esas me van a mandar la señal del permisivo de sincronización, que estaría en el bloque SCWI, entonces él ya podría cerrar. También yo podría tener aquí, o sea, tenemos dos salidas. Una puede ser cuando las condiciones de sincronismo existen. O sea, es muy pequeño el ángulo, la diferencia de ángulo es prácticamente cero, la de magnitud también es prácticamente cero y la de frecuencia. Entonces yo tendría una salida. Pero también se puede dar la condición que yo tenga voltaje en el bus y la línea no tenga nada de tensión. Entonces en esas condiciones yo debo poder cerrar también mi interruptor. Entonces ahí estaríamos en condiciones de línea muerta. También se puede hacer con bus muerto, o sea que yo tenga potencial en la línea y no lo tenga en el bus. Entonces, como yo lo haya seleccionado que opere, me va a mandar el permisivo. O sea, en este caso por eso tenemos dos señales. Una sería, hay condiciones de sincronismo, permito el cierre. La otra sería, en un lado tengo potencial, en el otro no tengo, también son condiciones adecuadas para el cierre y también doy el permiso. Ahora vamos a ver que en la interfaz, en el display que está en el propio relevador, yo puedo dibujar el diagrama mímico de mi subestación. Entonces, puedo dibujar, ahí están todos mis elementos, interruptores, desconectadores, etcétera. Yo puedo hacer seleccionar cada uno de esos elementos y ejecutar el control sobre ellos. Bueno, esa es lo que acabamos de ver es toda la parte que tiene que ver con el control manual de un interruptor. Ahora lo que vamos a ver es cuál sería el control y protección de un banco de capacitores. En este caso, vamos a ver que vamos a ver unas protecciones de sobrecorriente, pero vamos a ver que
tenemos para cada uno de los componentes de mi banco de capacitores, vamos a tener relevadores de diferencial de voltaje, que tienen el número ANSI 60. Los que nos van a estar haciendo una comparación entre voltaje de bus contra la comparación de mi elemento del banco de capacitores. Y se va a ver una aplicación específica que se puede hacer con los elementos del relevador. Aquí estamos viendo nuestro diagrama del banco de capacitores. Aquí tenemos nuestras protecciones diferenciales de voltaje. Está mi voltaje de bus y por otro lado están viendo de voltaje en el capacitor. Entonces ellos están haciendo una comparación para detectar si no hay una falla. Tenemos, en este caso, nuestro banco de capacitores tiene 3 elementos. Cada uno de ellos tiene su interruptor, el CS1, CS2 y CS3, los cuales somos los que vamos a controlar. Tenemos un interruptor del banco de capacitores, que es el PCB. Tenemos protecciones de sobrecorriente, de falla en interruptor, sobrecorriente de tiempo inverso instantáneo, falla tierra. Tenemos también de sobrevoltaje. Y tenemos las que vamos a usar para el control, para la regulación y control. La regulación que vamos a hacer con el banco de capacitores y control del mismo, ¿no? Del propio. Entonces tenemos un PEN 2759W. Esto lo que está significando es que sería wideband. Quiere decir que de ancho de banda amplio. Luego tenemos el 2759NB, significa que sería un control sería narrow band, sería ancho de banda estrecho. Entonces vamos a utilizar dos protecciones de sobre y bajo voltaje, 2 elementos. Uno para hacer una banda estrecha y con el otro vamos a hacer una banda amplia. Y ahí dentro de eso nos vamos a mover para hacer la regulación. También tenemos otro elemento, el 27dB. Ese nos va a indicar que hay bus muerto. Cada uno de ellos va a tener diferentes ajustes. Porque si estamos en condición de bus muerto, que no tengamos potencial en el bus, pues es lógico que que va a estar activado el elemento de bajo voltaje de banda amplia y el de banda estrecha. Todos los dos van a estar activando, y el control, como es un control automático, él va a tratar de operar el banco de capacitores para subir el potencial, el voltaje. Pero en el caso de banda, de bus muerto, pues el bus está desconectado, entonces no tiene caso que opere. Entonces esta condición de bus muerto nos va a inhibir el control. Entonces tenemos, vamos a ver más en detalle cómo es la operación. La solución en forma convencional, para poder hacer este control se han utilizado 4 controladores lógicos, 5 transductores de voltaje y varios conmutadores de control. Todos esos elementos que se utilizaban ahora se pueden hacer internamente utilizando bloques funcionales del propio equipo. Vamos a ver que la medición, los elementos que vamos a hacer para hacer el control, el control del banco de capacitores. Primero tenemos un elemento 59W, que es el elemento de sobrevoltaje de banda amplia. Después tenemos el 27W, que es el de bajo voltaje de banda amplia. El 59NB es el de sobrevoltaje de banda estrecha. 27NB, de bajo voltaje de banda estrecha. Y el 27dB, que es el de bus muerto. Esas mediciones que nosotros vamos a hacer de la banda ancha y de la banda estrecha se hacen con valores de medición de servicio. Y estas tienen una precisión mejor que 0.5% del valor nominal. Con equipo de pruebas, o sea, pruebas que se han hecho,
se ha visto que pues se tiene un error de 0.6% a voltaje nominal, o sea, si ven es muy preciso la medición que tenemos en el relevador. En este caso vamos a los conmutadores o sea, los conmutadores del circuito de banco se van a operar, se pueden operar por el propio display que tiene el relevador, o sea, para hacer el control del banco de capacitores, por los botones que tenemos en el propio relevador, y también se pueden hacer en forma remota, ya sea con protocolo IS61850 o DNP. Y aquí aplicaría lo que vimos antes, ¿no? De que podemos hacer conmutación de manual a remota, y nosotros podemos hacer una selección. O sea, nosotros vimos en el diagrama del banco de capacitores que tenemos varios interruptores. O sea, en este caso vamos a hablar del control de los tres interruptores, uno de cada elemento del banco de capacitores. Entonces esos tres los vamos a seleccionar y los vamos a operar. Bueno, entonces aquí tenemos nuestros elementos de regulación de banda amplia, banda estrecha. Vamos a ver cómo es la regulación en banda amplia, perdón, primero en banda estrecha, después, o sea, NB, después en WB, banda amplia. Después vamos a ver cómo es la lógica de transferencia. Puede ser que nosotros estamos en modo de control de banda estrecha, pero no podemos hacer una buena regulación. Entonces tenemos que ir a banda ancha. Nosotros podemos crear una lógica donde ese cambio se haga automático, de banda estrecha a banda amplia. También tenemos una lógica de transferencia en la cual se activa la función esta de hunting. Cuando yo hice la traducción de esta presentación, no pude encontrar un equivalente, no sé si ustedes lo conozcan, yo no lo pude encontrar, que con una sola palabra en español yo pudiera ser equivalente a hunting. Hunting, en este caso, lo representa cuando tenemos demasiados comandos emitidos. O sea, yo tengo una ventana de tiempo, yo tengo un tiempo que yo ajusto, por ejemplo, 5 segundos. Si dentro de esos 5 segundos hay muchas operaciones de apertura y cierre, entonces yo lo que hago, estoy en banda estrecha, yo me paso a banda amplia, porque quiere decir que no estoy regulando bien en banda amplia, perdón, banda estrecha, y estoy haciendo que opere demasiadas veces mi control, mis interruptores. Entonces ese sería el efecto de hunting, sería que tengo demasiados comandos emitivos. Esto ahorita lo vamos a ver en forma gráfica, con más detalle. También lo que vamos a ver es la lógica de transferencia de control WB. En este caso también tenemos puede ocurrir la condición de hunting y nos podemos pasar a un control manual. O sea, de esto podemos ver que yo puedo estar trabajando en banda estrecha, pero en banda estrecha está tan reducida bueno, para la forma en que está, para las condiciones del sistema y de mi banco, está reducida la banda, entonces está operando demasiadas veces para hacer la regulación. Entonces, se detecta la condición esta de hunting, de muchas operaciones, y automáticamente me paso a la banda amplia. Pero también se puede hacer que yo ya dentro de la banda amplia se repita esa condición de muchas operaciones en un lapso de tiempo corto. Y entonces automáticamente se haga el cambio a control manual. O sea, en control automático de banda amplia no funcionó. En control o sea, muchas operaciones nos pasamos a banda amplia. En banda amplia sigue lo mismo. Entonces nos pasamos al control manual. Todo eso se puede hacer en forma automática. Y después también vamos a ver que vamos a tener un conmutador de operación de equiparación lógica, que sería, o sea, tenemos que operen nuestros interruptores de los elementos del banco de capacitores en forma secuencial.
O sea, yo no estoy operando de uno por uno. Yo lo manejo como un conjunto, como un banco de capacitores, como un solo elemento lo manejo en mi pantalla del relevador. Entonces yo, si mando cierre, yo nada más mando un cierre. Y él lo que haría es cerrar primero el interruptor 1, luego el 2 y luego el 3. Si yo quiero desconectar mi banco de capacitores, yo nada más veo un elemento y mando a abrir. Y entonces él lo haría en forma secuencial, primero abrir el 1, luego el 2 y luego el 3. Eso también lo vamos a ver cómo se puede hacer con la lógica. En este caso estamos hablando de que mi banco de capacitores está conectado a un sistema de 161 kV. O sea, vamos a hacer la regulación en un sistema de 161 kV. O sea, para las condiciones van a estar afectadas por el nivel de carga, cuánto carga hay conmutada, los KDR del sistema, eso van a afectar nuestra regulación. Aquí estamos viendo cuál sería nuestra banda estrecha. Nosotros tenemos un ajuste entre 165 a 163, es donde vamos a estar operando. O sea, nosotros vamos a tratar de que en ese rango de voltaje se mantenga nuestro sistema. Cuando nosotros rebasemos los 165, bueno, vamos a verlo más adelante de forma gráfica, pero cuando yo rebase 165 kilovolts, se va a activar mi elemento de sobrevoltaje y lo que va a hacer es desconectar mi banco de capacitores. Cuando mi voltaje que estoy midiendo sea menor de 163 kilovolts, entonces lo que voy a hacer es, se activa mi elemento de bajo voltaje y lo que voy a hacer es conectar el banco de capacitores y lo voy a tratar de mantener mi voltaje del sistema entre 163 a 165 kilovolts. Cuando yo por las condiciones del sistema no se puede hacer eso, no pueda regular ahí, entonces me voy a pasar a la banda amplia. En mi banda amplia, mis límites son de 161 kilovolts a 168, o sea, yo voy a tratar de mantener el sistema dentro de ese rango. Cuando rebase los 168 kilovolts, voy a desconectar mi banco de capacitores. Cuando yo detecte que es menor a 161 kilovolts, entonces voy a conectar mi banco de capacitores para hacer la compensación. Bueno, entonces ahora vamos a ver lo que sería la primera parte de la que habíamos hablado, sería la operación de banda estrecha. Entonces aquí se ve, es la franja central que está en gris, ahí es donde vamos a tratar de mantener nuestro voltaje. Ahí está, tenemos aquí la gráfica del voltaje medido. Vemos que cuando nuestro valor es inferior al ajuste del 27 NB, al ajuste del elemento de bajo voltaje de banda estrecha, entonces se activa un temporizador que está ajustado al tiempo NB que vemos aquí. Y después de ese tiempo NB se manda el cierre, o sea, no es instantáneo. Nuestro valor es menor del ajuste de bajo voltaje, se arranca el temporizador y un tiempo después él manda el cierre del banco de capacitores. Al cerrarse el banco de capacitores, entonces el voltaje de bus empieza a incrementar. Ahí se ve cómo se va incrementando. Y llega un momento en que estamos rebasando nuestro elemento de sobrevoltaje de banda estrecha. Entonces en ese momento se arranca temporizador de sobrevoltaje de banda estrecha y después del tiempo ajustado, que estamos en el punto 2, nosotros mandamos la apertura del banco, desconectamos el banco de la red para que el voltaje empiece a decrecer, el voltaje de bus. Ahora vamos a ver cómo sería la operación de banda amplia. Entonces en ese caso ya nos vamos a mover entre los límites inferior, el mínimo y el máximo, ¿no? Ya sería mucho más amplia nuestra banda. Bueno, entonces cuando nosotros rebasamos el límite superior, se activaría
el elemento de sobrevoltaje de banda amplia. Entonces, al activarse, se arranca un temporizador y después del tiempo ajustado nosotros mandaríamos, el cual se ve aquí, nosotros mandamos a abrir al banco. Y entonces el voltaje empieza a reducirse. También si llega un momento en que ese voltaje cae tanto que está abajo de mi, o sea, lo detecta y activa el elemento de bajo voltaje de banda amplia, o sea, lo que va a hacer es conectar el banco de capacitores para que incrementar el voltaje. Todo lo que vimos en la gráfica, en el relevador lo estaríamos con los bloques funcionales que se están viendo aquí. Tenemos el elemento BNMMXW, que es un elemento de medición de voltaje. Si ven, del lado izquierdo nosotros tenemos la conexión, o sea, ahí le estaría llegando la información del voltaje del bus. Le llega la información y él está midiendo. La salida el valor de voltaje que nosotros estamos midiendo se va a transmitir al bloque que tenemos a la derecha, que es Range XP. Él está recibiendo en forma digital el valor del voltaje. A ese nosotros le ajustamos valores máximos y mínimos. Si ven, aquí tenemos 5 salidas. Cuando esté el voltaje sea, digamos, término medio dentro del rango de ajuste que nosotros consideramos normal, vamos a tener activada esta salida binaria. Cuando nosotros estemos en el límite del elemento de sobrevoltaje de banda estrecha, este es el ajuste, entonces se va a operar la salida que dice high. Ese sería el 59 NB. Cuanto nuestro voltaje sea más alto, entonces que rebasemos el valor de ajuste de high, que high representaría el 59 WB, entonces va a activar la salida high. Después, cuando nuestro voltaje sea abajo del normal, el primer elemento que se activaría sería el 27 NB, que está representado aquí por la salida low. Si baja más mi voltaje, entonces se activaría el elemento de bajo voltaje, el 27W, que está aquí representado por low. Entonces, dependiendo del valor que tenga nuestro voltaje medido, va a ser la salida que se va a activar. Aquí tenemos 5 posibles salidas que se van a activar dependiendo del valor del voltaje. Estos voltajes que estamos midiendo son de fase a tierra. Y el contacto está de la salida del XP va a depender de que nosotros hayamos rebasado hacia arriba o hacia abajo el ajuste que nosotros hemos puesto. Aquí tenemos la ventana donde se muestran los ajustes. Entonces, si vemos el límite high, que sería el 59 NB, lo ajustamos a un valor de 95.263 volts. Quiere decir que cuando nuestro valor sea mayor de 95.263 volts, se va a activar el elemento, la salida que sería para nosotros el 59 NB. Cuando el voltaje sea arriba de 96.995, que es el ajuste high, entonces sería la activación del elemento 59W. De la misma forma, cuando el valor se caiga, el valor del potencial, entonces si es menor de 94.108 volts, se activaría el elemento que lo representamos como 27 NB. Si el voltaje es menor de 92.953 volts, entonces el que se va a activar es el elemento 27W. Y esas salidas, la activación de esas salidas me van a servir para estar conectando y desconectando el banco de capacitores.
Bueno, vamos a ver cómo es. Otra condición que no habíamos visto es la de bus muerto. Claro, si mi bus no tiene potencial, el voltaje es cero, pues va a estar ahí activados elemento 27W y el 27NB. Entonces esos dos elementos de bajo voltaje lo que van a hacer, lo que hacían es mandar un cierre al banco de capacitores, pero si no tengo potencial, si no tengo voltaje, si estoy desconectado, no tiene caso que yo esté mandando mandos al banco de capacitores. Entonces se va a activar este elemento de bajo voltaje, nosotros vamos a poner un ajuste, en este caso que estamos hablando de 161 kV, podríamos hablar, no sé, de 10 kV, si es menor de 10 kV, se activa esta salida y entonces ya bloquea la operación. Ya no se harían intentos de estar haciendo control del banco de capacitores. Ahora vamos a ver lo que sería la transferencia de banda estrecha a banda amplia. Entonces, lo primero vemos cómo el voltaje que estamos midiendo se está moviendo dentro del rango de banda estrecha. O sea, no está rebasando ni el valor, ni el mínimo, ni el máximo, ni el 59 NB, ni el 27 NB. Después vemos que se cae, pero se cae a un valor menor al 27 NB y al 27 W. Entonces, bueno, al 27 NB, pues activaría el 27 NB, pero aquí que no está representando. Al quedar el valor inferior al 27, al ajuste de 27 W, entonces se arranca el temporizador y entonces se hace la transferencia. Nosotros más adelante vamos a ver que yo tengo un botón en el cual yo le voy a decir a mi control, opera en condición NB, o sea, de banda estrecha, o debes operar en condición de banda amplia. En este caso, nosotros lo tenemos seleccionado para que opere en banda estrecha, pero está seleccionado que opere en banda estrecha, pero se activó el elemento de bajo voltaje de banda amplia. Entonces, después de un tiempo que nosotros ajustamos, se haría, aunque nosotros lo hayamos seleccionado que opere en banda estrecha, él si ve que durante un cierto tiempo nuestro voltaje es menor al ajuste de banda amplia, entonces hace el cambio a operación en banda amplia, aunque nosotros lo hayamos ajustado en banda estrecha. Entonces, después del tiempo que está indicado con el 1, se hace el cambio a banda amplia. Después, al hacer el cambio, entonces se activa el temporizador de banda amplia y un tiempo después nos mandaría el cierre del banco de capacitores. Aquí vemos con qué bloques funcionales vamos a hacer esa lógica. Entonces, tenemos, para hacer esa condición de transferencia de banda estrecha a banda amplia, vemos que tenemos una compuerta AND, una I. Entonces, aquí las entradas que tenemos a esa compuerta son las condiciones que les había dicho. O sea, por un lado, tenemos la señal del de bajo voltaje de banda amplia, del 27W. Tenemos que la condición de que está en control automático el banco de capacitores, lo de la condición de que está en control de banda estrecha y que no tenemos condición de bus muerto. O sea, tenemos cuatro condiciones. Sí tenemos potencial en el bus, está activado mi elemento de bajo voltaje de banda amplia, está en operación automática y lo teníamos que está operando en banda estrecha. Entonces cumplen las cuatro condiciones y la compuerta AND me manda una señal al temporizador. Este temporizador es el temporizador para hacer cambio de banda estrecha a banda amplia. En ese caso está ajustado a 13 segundos. O sea, si mi potencial es menor del 27W por más de
de 13 segundos se va a hacer el cambio de banda estrecha a banda amplia. Y luego tenemos, la salida va a un temporizador, pero de pulsos. Entonces, ya que transcurrieron esos 13 segundos, se va a enviar un pulso cuya duración va a ser de 0.5 segundos. Entonces, con esta lógica es con la que hacemos el cambio de banda estrecha a banda amplia. Ahora vamos a ver esta condición de comandos repetidos, la hunting. Entonces estamos en condiciones de NB, o sea, de banda estrecha. Vemos que se activa el elemento de sobrevoltaje de banda estrecha, se activa el temporizador, después del tiempo ajustado se manda la apertura del banco de capacitores, entonces empieza a caer el voltaje, se empieza a reducir la tensión. El voltaje es menor del elemento 27 NB, se arranca el temporizador, y después del tiempo ajustado, que es en el punto 2, se manda a cerrar el banco de capacitores. Después se cierra el banco de capacitores, se empieza a incrementar el voltaje. Rebasamos el 59 NB, entonces se activa el elemento el temporizador de sobrevoltaje. Después del tiempo ajustado, abre el banco de capacitores en el punto 3 para que empiece a decrecer el voltaje. Y después, pero en este caso, si ven, o sea, cuando nosotros mandamos la apertura del interruptor, en el punto 1, nosotros activamos el temporizador de transferencia NB hunting. O sea, quiere decir que activamos un temporizador que dentro de ese tiempo de ese temporizador no debo tener un ciclo de apertura, cierre, apertura, que aquí se indica como OCO. O sea, si tengo cierre, apertura, cierre en un tiempo dentro de esa ventana de tiempo de transferencia NB hunting, entonces él va a detectar como una condición de comandos repetidos. Y entonces él lo que va a hacer es transferir a la condición de banda amplia. O sea, él ve que está trabajando en banda estrecha y se están haciendo demasiados comandos, más de los permitidos, más de los considerados en la operación. Entonces, como se está operando muchas veces, entonces él dice, para evitar que haya tanta operación del banco de capacitores, entonces me paso a la banda amplia. Entonces aquí estamos representando una condición que 1, apertura, 2, cierre, 3, apertura, que es la OCO. También se puede hacer que sea una condición de COC, o sea, cierre, apertura, cierre. Entonces, si estos tres mandos hubieran sido en tiempo mayor del de tiempo de transferencia NB hunting, no hubiera habido la transferencia. Como si ocurren en un tiempo menor, entonces se hizo la transferencia. Luego aquí tenemos el control NB hunting. Bueno, tenemos, ya estamos trabajando en el control de banda amplia. Entonces estamos en el control de banda amplia. Cuando el voltaje excede mi valor 59 W, yo mando el cierre y al mismo tiempo que mando, perdón, la apertura del banco de capacitores, al mismo tiempo que en el punto 1, al mismo tiempo que mando la apertura del banco de capacitores, se activa mi temporizador de transferencia de W hunting. Después, abro el banco de capacitores, se cae la tensión, es menor el valor al 27W, entonces mando cerrar mi banco de capacitores, empieza a incrementarse el voltaje, después rebaso mi valor del 59W y mando a abrir el interruptor en el punto 3. Entonces aquí estoy teniendo una condición OCO, apertura, cierre, apertura. Pero esa condición fue en el tiempo, está dentro de mi ventana de tiempo de la transferencia W hunting. Entonces, lo que se hace es una transferencia a control manual. O sea, estamos operando en control estrecho. Como estoy operando muchas veces, hago el cambio a transferencia de banda amplia. Y si en banda amplia opero muchas veces, entonces hago la transferencia a control manual. Pues aquí se muestra apertura, cierre, apertura, pero
también se podría utilizar para cierre, apertura, cierre. Todo lo que hemos platicado, aquí está cómo sería la lógica en el relevador. Entonces, vemos que tenemos una compuerta AND. A esa compuerta AND le está llegando la condición de sobrevoltaje y nos está diciendo que estamos operando en condición de banda estrecha. O sea, tenemos sobrevoltaje y estamos en condición de banda estrecha. Se dan las dos condiciones y tenemos una salida. Entonces, al tener esa salida, yo activo un elemento de memoria, que también en algunos lados se les conoce como flip-flops. Entonces, ese elemento de memoria se activa, o sea, se está activando la entrada set, quiere decir que yo voy a tener su salida activada. Al mismo tiempo que activé el elemento de memoria, estoy activando un temporizador ajustado a 65 segundos, que eso significa que mi ventana de, para que no haya muchos operaciones, muchos comandos, es de 65 segundos. Entonces activé mi elemento de memoria, activé mi temporizador. Entonces el elemento de memoria activa una compuerta AND y también tenemos una condición de bajo voltaje. Entonces el elemento de memoria por alto voltaje se activó y luego tenemos una condición de bajo voltaje. Entonces al tener eso, la salida del AND va a otro elemento de memoria en la entrada de set. Y entonces tenemos la salida out del segundo elemento de memoria activada. Esto de que se hayan activado primero un elemento de memoria y luego en secuencia, o sea, hubo una elevación de voltaje. Estamos en banda estrecha. Hubo una elevación de voltaje. Se activa mi primer elemento de memoria. Luego hay una reducción de voltaje. Se activa mi segundo elemento de memoria. O sea, aquí ya tenemos una condición de cierre, apertura. El primer elemento de memoria representaría representaría la apertura y el segundo representaría el cierre. O sea, llevamos un OC. Después, después tenemos la salida del segundo elemento de memoria, tenemos a otra compuerta AND. Entonces, esa compuerta AND me va a activar, si ahora tenemos una condición de sobrevoltaje, se va a activar la salida de esa compuerta AND. Que tengamos un 1 en esa compuerta AND significa que ya hubo un cierre, perdón, ya hubo una condición de sobrevoltaje, de bajo voltaje y otra vez de sobrevoltaje, que eso vendría representando una condición de apertura, de cierre y de apertura. O sea, ya tuvimos una condición OCO. Si esa condición se dio en menos de 65 segundos, entonces lo que vamos a tener es que vamos a hacer un cambio. O sea, vamos a hacer de la última AND, vamos a hacer el cambio de NB a WB. O sea, hacemos un cambio de banda estrecha a banda amplia. En el caso de que esas condiciones las hicimos en un rango mayor a 65 segundos, entonces el pulso de 100 milisegundos, el NBOCO reset, nos va a mandar restablecer los elementos de memoria. O sea, pasan 65 segundos y yo mando restablecer a mis elementos de memoria. Si no se restablecieron esos elementos de memoria, quiere decir que no han pasado 65 segundos, que estamos en la ventana de Hunt, y entonces sí vamos a hacer
el cambio de banda estrecha a banda amplia. Entonces, esta es la lógica con la cual se operaría. Aquí estamos viendo para apertura, cierre, apertura. También se podría usar para cierre, apertura, cierre. Y también para hacer o sea, es para la transferencia de banda estrecha a banda amplia y también para hacerla de banda amplia hacia el control manual. Entonces vamos a continuar. Entonces, bueno, aquí tenemos, está algo lento, pero estamos aquí en el cambio. Aquí estoy tratando, no sé qué pasa que no estoy haciendo el cambio al siguiente slide. A ver, esperemos que ahorita ocurra. Ah, ya cambió. Perdón, perdón por el retardo, pero no sé qué le pasó a la PC, se durmió. Entonces ahora lo que vamos a ver, o sea, ya vimos la regulación. Ahora vamos a ver la lógica de igualación de la operación del interruptor. Entonces lo que hemos visto en el diagrama del banco de capacitores es que tenemos 3 elementos del banco de capacitores y cada uno tiene un interruptor. Yo les había mencionado que yo no tengo, o sea, yo tengo un solo, en mi diagrama mímico, el diagrama que tengo en la pantalla del relevador, está representado un solo interruptor para el banco de capacitores, no están representados los 3. Entonces lo que haría, yo mando un solo cierre o una sola apertura. Entonces yo mando el cierre, se cierra el primer interruptor, luego se cierra el segundo y luego se cierra el tercero. Igualmente cuando yo hago apertura, primero abro el primer interruptor, luego abro el segundo interruptor y luego abro el tercer interruptor. O sea, son independientes la operación, pero se hacen en forma secuencial. Entonces, selecciono el interruptor, mando el mando de cierre. Entonces se manda el cierre, luego se da un paso para cambiar al siguiente. Entonces, si se diera la condición que el siguiente interruptor tuviera algún problema, alguna falla, yo recibo esa información de que tiene un problema y entonces así que me paso al siguiente. Lo que lo que se muestra aquí como que se emite un paso, es pasarme al siguiente. Y entonces yo ya operaría el siguiente. Para que se pueda emitir un paso, yo también tengo que confirmar por posición que se ejecutó el mando. O sea, yo mando cerrar el banco de capacitores. Se cierra el primer interruptor. Yo estoy recabando la información de que el interruptor realmente cerró. Y entonces, ya que se confirmó, se hace el cambio para irme al siguiente interruptor. Mando el mando de cierre. Ya que se confirmó que cerró entonces me voy al siguiente. Y así es como sigue la secuencia. Eso se puede hacer con este bloque de funcional, el SLGGIO. Entonces,
aquí tenemos el CB01PSTO, es el mando local, el mando de mis botones que tengo en el propio relevador. Y luego el Close Egg Step, ese sería el mando de cierre. Aquí no está puesto, pero el Down sería el mando de apertura. Entonces tengo la condición de apertura, de cierre y también que son del propio control local. Esto puede ser que sea un mando manual o puede ser que sea una condición automática. O sea, mi regulador está haciendo mandos de apertura y de cierre. Entonces, en este caso, estaríamos hablando que este close viene de mi control automático. O sea, aquí no lo estamos haciendo en forma manual, sino automática. Entonces, mando cerrar, que es lo que se está mostrando aquí. Entonces yo mando cerrar, mando el cierre del primer interruptor, primer paso, me paso al siguiente, opero correctamente, me paso al siguiente, lo cierro, opero correctamente, me paso al siguiente, cierro y así. O sea, con este bloque de funciones yo podría en secuencia cerrar hasta 6 interruptores. Para cada uno de ellos se manda un pulso de cierre. Después vamos a ver la lógica de igualación de la operación del interruptor. Entonces, aquí vemos las condiciones. Primero tenemos una compuerta OR. Ya sea que el interruptor esté fuera de servicio, o que acabe de abrir, o que tengamos una condición por medio de una entrada binaria, que tenemos cerrada mi desconectador de ese elemento de banco de capacitores. Cualquiera de esas condiciones, lo que me va a hacer es decir que el interruptor no está listo. O sea, no está listo para que yo lo opere. Está fuera de servicio, acabo de abrir, o hay una condición del desconectador. Entonces, no puedo operarlo. Entonces me dice una condición de no está listo. En el caso de que no se dé ninguna de esas condiciones, se activa mi salida negada de mi compuerta OR, y entonces yo ya estaré dando la condición para que yo pueda cerrar el segundo interruptor. O sea, aparte de estar recibiendo la señal de cierre, también si estoy monitoreando que existan las condiciones para que yo lo pueda cerrar. Si no existen esas condiciones, no voy a cerrar el interruptor. Aquí vemos cuál sería nuestro control que tenemos en el propio relevador. Tenemos 5 botones. Bueno, vamos a empezar por el botón que dice manual automático, automan, out. Es donde yo hago el cambio de control local a control automático. Vamos el control CMD que está a la izquierda, es con el que yo voy a hacer lo que se le llama aquí la igualación, o sea, operarlos en forma secuencial los interruptores. Está activado que se haga en forma secuencial. Luego, la que dice Home Detect, yo ahí puedo activar o desactivar esa función de detección de operaciones repetidas. Después, el otro elemento que dice 43 van sería un botón que yo tengo en la pantalla. Con eso, yo lo que voy a hacer es hacer el cambio a banda amplia. O sea, yo con él hago la selección de operar en banda amplia o en banda estrecha. Después, con el siguiente botón NBW, yo estoy decidiendo si va a haber un cambio, una transferencia de banda amplia a banda estrecha. Ahí como está en ON, va a poder ocurrir una transferencia automática de banda amplia a banda estrecha. Perdón, de banda estrecha a banda amplia. Si yo lo desactivo, entonces no va a poder ocurrir esa transferencia. Aquí están los interruptores de mis elementos del banco de capacitor, el interruptor general de todo el banco de capacitor. Tenemos unas indicaciones por cada uno de los bancos. Si se pone en IN, quiere decir que el interruptor está cerrado y el banco está en servicio. Si se pone en OUT, quiere decir que está
está abierto el interruptor y está fuera de servicio el banco. Abajo tenemos los botones para apertura y cierre del banco de capacitores y navegar. Y este sería básicamente lo que aparecería en los botones y lo que aparecería en el display del relevador. Después aquí vemos lógica que se utiliza para el control de igualación manual. Entonces, aquí vemos que con el elemento B, C, G, G y O, nosotros lo que vamos a hacer es el cierre. Vamos a mandar el comando de cierre y el comando de apertura. Si vemos abajo tenemos la primera compuerta OR le va a llegar el comando de cierre. Entonces ya sea que sea un cierre manual o sea en forma automática del elemento de bajo voltaje, entonces vamos a considerar que hay una condición de bajo voltaje. Luego tenemos otra condición, ya sea que venga del elemento de sobrevoltaje o del elemento manual, nosotros vamos a considerar que tenemos cierre manual, una condición de sobrevoltaje para que opere en secuencia mi banco de capacitores. Ahora, bueno, ya esto fue todo para la parte del control del banco de capacitores. Ahorita lo que vamos a ver es el esquema de puenteo de un interruptor de línea, es lo que vamos a analizar. Entonces vamos a ver que tenemos protecciones diferenciales de banco, protecciones diferenciales de bus, protección de falla de distancia de la línea, cómo es de toda la lógica de hacer una transferencia, de estar puenteando interruptor, y cómo es la lógica de operación, y vamos a ver, bueno, en este caso que vamos a ver, el inconveniente que se ha tenido es que se tiene un esquema muy complicado, muy complejo de conmutación de corrientes. O sea, dependiendo de qué interruptores estén abiertos, cuáles estén cerrados, y las condiciones de mi esquema de control, voy a tener que estar enrutando corrientes a diferentes protecciones y tomándolas de diferentes transformadores de corrientes. Entonces, para este caso, la conmutación de corriente siempre ha sido algo complicado porque se ha hecho por medio de conmutadores, los contactos de los conmutadores de control. Aquí tenemos mi esquema, el arreglo de la subestación. Entonces, si ven, tenemos dos líneas que está indicada como línea 1, línea 2, y tenemos un transformador. Tenemos un bus principal y un bus de transferencia. Si ven, la línea tiene su interruptor, la línea 1 es el 152, la línea 2 es el 252, cada uno con su contacto A y B para indicar la posición. Tenemos en donde está el 111, sería la protección de distancia para la línea 1, el 211 sería la protección de distancia para la línea 2. También podríamos conectarla al TC donde está el transformador, ahí en la distancia sería el 911. Tenemos los transformadores de corriente, CT1 para línea 1, CT2 para línea 2. Para el caso del transformador tenemos el CT91 y el CT92, son mis juegos de transformadores de corriente y mis desconectadores. Línea 1, 189.1, 189.2, 189.3. Línea 2, 289.1, 289.2 y 289.3. Para el transformador tenemos el 989.5, 989.4, 989.3, 989.2 y 989.1. Entonces vamos a ver las distintas combinaciones que se pueden hacer y cómo hacemos la sustitución. Aquí es que vean ustedes cuál es el arreglo de la subestación. ¿Cuál es el arreglo existente? Aquí vamos a ver la condición de operación normal. O sea, en este caso no estamos puenteando ninguno de los interruptores. Sería las condiciones que siempre, digamos, en la mayoría de los casos estaría operando. Entonces aquí tienen el flujo de la corriente. En este caso se está representando que va de mi transformador
Y también se está indicando cuáles son los desconectadores que están abiertos. El que estaría abierto es el 989.5. Entonces quiere decir que la corriente no se puede ir por ahí. Entonces la corriente sale del transformador, pasaría por 989.4, 989.3, el interruptor 952, 989.2, 989.1, llegaría al bus principal, y después del bus principal saldría por las dos líneas a través del desconectador 89 y los interruptores correspondientes. Entonces esa es la condición normal. Ahora vamos a ver, en esta condición normal, si vemos la protección de distancia de la línea 1 está conectada al transformador de corriente. Bueno, no tiene número, pero es el que está entre el interruptor 152 y la 189. Y la otra protección de distancia, la 211, está el transformador de corriente que está entre 289 y 252. Luego, en la protección diferencial de transformador está conectada al CT91. Ahí está conectada mi protección diferencial de transformador. Mi protección diferencial de bus, él está conectada de los transformadores CT91 y CT92, perdón, CT1 y CT2. Y aquí no se está indicando, pero está conectada del CT92. O sea, se ven que hay un traslape. O sea, la de transformador estaría el 91 y la de bus en el 92. Entonces, hay un traslape y todo está protegido por las dos diferenciales de diferenciales bus y transformador. No hay zona sin proteger. Acá en las líneas también, las vallas de las líneas también se ve que hay traslape. El de distancia está arriba, protegiendo hacia abajo, y el del bus está de abajo, protegiendo hacia arriba. Ahora vamos a ver otra condición. En este caso se está haciendo un punteo del interruptor de la primera línea, el interruptor 152. O sea, no está circulando la corriente a través del interruptor, está fuera de servicio. Entonces en este caso estarían abiertas los desconectadores 189.1 y 189.2. Que está en servicio, puede ser que tenga alguna falla en el interruptor o a lo mejor se sacó de servicio para mantenimiento. Entonces está fuera de servicio y se sustituiría por el interruptor 952, el del transformador. Aquí se indica cuáles son los desconectadores que están abiertos. El 189.1, 189.2, que están en los ambos lados del interruptor. Y también tenemos el 289.3, 289.3 y 289.4. Para que no tengamos corriente que vaya del bus de transferencia hacia la línea. Y también para que no tengamos para que la corriente no vaya directo al interruptor, sino que pase a través del interruptor, para que no vaya directo al transformador, sino que vaya directo al interruptor 952. Entonces aquí con estas flechas rojas se indica la trayectoria. Viene de la línea, pasa por el desconectador 189, luego pasa por el bus de transferencia, pasa por el desconectador 989.3, el interruptor 952, el desconectador 989.2. Después, esta corriente 1 se sumaría por el 981.1 pasaría la corriente que viene de la línea 2, y en este nodo se sumarían ambas corrientes, entre 989.1 y 989.2, y después circularía la corriente por 989.5 e iría al transformador. Quiere decir que mi interruptor 952 está entre mi línea 1 y mi transformador. Si los queremos aislar, abriríamos ese interruptor. Seguimos viendo el mismo esquema de puenteo del interruptor 152. En este caso vemos la parte de las corrientes. CT91
lo que va a hacer es proveer la protección de distancia para la línea 1. O sea, CT91, que CT91 lo tenemos aquí. Aquí empezaría la cobertura de la protección de distancia de la línea 1. Luego CT92 y CT2, o sea, CT92 que lo tengo aquí, y el CT2 que lo tengo acá. De ahí empezaría la zona de cobertura de la protección diferencial de transformador. Entonces, en este caso, la protección no se está enviando corriente a la protección de barra, a la protección de bus principal. O sea, la protección de bus principal queda fuera de circulación porque el bus principal lo estamos protegiendo con la protección de transformador. Al tomar la corriente de CT2, yo estoy protegiendo todo el bus principal. Entonces estaría fuera de circulación la protección de bus. Después tenemos el esquema de puenteo del interruptor de línea, el PC952. Entonces, en este caso, el que estamos puenteando, el que estaría fuera de circulación, fuera de servicio, como les decía, ya sea que se dañó porque estamos en mantenimiento, sería el 952, el del interruptor. Entonces lo estamos puenteando por medio del desconectador 9895. Los desconectadores que están abiertos sería el 189.3, 289.3, o sea, los que van al bus de transferencia, el 989.3, 989.4. O sea, todo, y 989.2. O sea, todos los que van al bus de transferencia y al interruptor 952 están abiertos. Entonces aquí se ve cómo sería la corriente. La corriente va del transformador, pasa por el desconectador 989.5, circula por 989.1, circula por el bus principal, y de aquí ya iría a mis dos líneas, a la línea 1 y a la línea 2. Ahí se repartiría. Entonces, en ese caso, lo que tendríamos entre mis líneas y mi interruptor serían los interruptores 151 y 2, perdón, 152 y 252. En este caso, el transformador CT1 y CT2 son los que estarían conectados a la protección diferencial de transformador. Son los que vean serían la cobertura que haría de la protección diferencial de transformador iría hasta CT1 y CT2. 111 iría a la protección de distancia de línea 1 y 211 a la de línea 2. Si ven, se mantiene el traslape. En este caso, tampoco se requiere la protección de bus, porque nosotros, adelante de 152 y 252, estamos haciendo, o sea, estamos cubriendo, estamos protegiendo con la protección de transformador. O sea, está el interruptor, los desconectadores, 189.1, 289.1, todo el bus y todo el transformador estarían protegidos. O sea, como estamos cubriendo el bus, ya la protección de bus queda fuera de circulación, o sea, no se requiere. Luego, entonces, ¿cómo se hace normalmente, o cómo se ha hecho normalmente el esquema de puenteo? Se hace manualmente con conmutadores de interruptor. Se tienen conmutadores de varias posiciones. En este caso estamos hablando de un conmutador de 4 posiciones. Una posición es normal, donde están operando los 3 interruptores. Otra posición es la de puenteo 152. El interruptor 152 queda fuera de circulación. Luego tenemos puenteo 252, donde el interruptor 252 queda fuera de circulación. Después tenemos puenteo 952, donde el interruptor del transformador queda fuera de circulación. O sea, cualquiera de los 3 interruptores lo podemos dejar fuera de servicio. Entonces, dependiendo de la posición que seleccionamos, va a tener que ver cómo estén conectados nuestros transformadores de corriente a nuestras distintas protecciones. Entonces, por medio de los contactos de ese conmutador, nosotros direccionaríamos las corrientes para las distintas protecciones. Se requiere mucho cableado, o sea, mucho cableado de los transformadores de corriente
hacia nuestros contactos de nuestros conmutadores. Para el trabajo de instalación, pues tenemos que cablear mucho, conectar mucho, tenemos que hacer mucha prueba de todos mis circuitos de corriente en las diferentes condiciones. Entonces vamos a ver cómo se puede hacer esto en forma más simple con el relevador. O sea, dentro del relevador se va a desarrollar una lógica de acuerdo a la configuración de mi subestación. Vamos a utilizar las posiciones de los desconectadores para hacer distintas clavamientos, distintas lógicas. O sea, dependiendo de la posición de nuestros desconectadores va a ser la operación tanto del interruptor como la conmutación de mis circuitos de corriente. Los selectores de posiciones no vamos a tener físicamente un selector, vamos a tener un bloque que me representa a ese conmutador, por eso se le llama un conmutador o selector de posiciones virtual. No es algo físico, lo vamos a dibujar y va a estar en la pantalla de mi relevador. Entonces aquí lo tenemos. Primero tenemos lo que sería nuestro conmutador virtual, donde nosotros vamos a seleccionar posición normal, posición 1, o sea, normal, puentear interruptor 152, puentear interruptor 252 o puentear 952. Entonces, tenemos un contacto, una salida por cada una de esas posiciones. Aquí únicamente se está representando la posición normal. Entonces, si le seleccionamos normal, activamos la entrada 1 de mi compuerta AND. Aquí tenemos un conmutador de posiciones. Ese sería ese sería un conmutador que podemos tener ahí dibujado en mi interfase, en mi display. Entonces tenemos a mi compuerta le llega la selección que nosotros hicimos por medio de nuestro control propio del relevador, que es el post switch SLGGIO. O sea, nosotros decimos, en este caso, yo quiero que posición normal, todos los interruptores operando. Y a su vez, nosotros estamos monitoreando las posiciones de todos nuestros desconectadores. Entonces, los desconectadores están en las condiciones para operación normal. Eso se ve en la tablita. O sea, nosotros tenemos en operación normal el desconectador 189.1 y 189.2 están cerrados. El 189.3 está abierto. El 289.1 y 289.2 están cerrados. El 289.3 está abierto. 989.2 está cerrado. 989.3 está cerrado. 984 cerrado. 989.5 abierto. Cuando se dan todas estas condiciones en una lógica aparte que no se está mostrando, o sea, por simplificación esa lógica no se muestra, pero se hace dentro del mismo relevador. Cuando se cumplen esas condiciones, entonces va a estar activada esta señal de normal, la cual coincide con la selección que nosotros hicimos en la pantalla del propio relevador, y entonces va a poder haber operación normal. Para que opere, por ejemplo, en condiciones de puentear el 152, se tiene que dar que nosotros hayamos seleccionado en SL, o sea, nosotros hayamos seleccionado en el display, en mi pantalla del relevador, yo haya seleccionado puentear 152. Entonces activaría aquí la salida de SLGIO, sería bypass 152. Tendrían que estar mis desconectadores aquí como está en 152. 189.1 y 2 abierto, 189.3 cerrado, 289.1 2 cerrado, 289.3 abierto, 989.2 cerrado, 989.3 cerrado, 984 abierto, 989.5 cerrado. Si se dan todas esas condiciones, entonces mi lógica que tengo por otra parte en mi relevador, me va a dar condición 1, bypass 152. Y yo selecciono bypass 152, se cumplen las dos condiciones, van a una compuerta AND y entonces ya me da las condiciones para operar. Si no se están cumpliendo las dos condiciones, entonces me va a dar una alarma de que no.
O sea, no se están dando las condiciones en campo con los desconectadores y con lo que yo tengo seleccionado en mi relevador. Aquí lo que vamos a ver es lo que sería la conmutación de las corrientes. Como se ha hecho siempre, se hace esa conmutación por medio de contactos. Lo cual, si tenemos daño del contacto o nosotros, algún cable se llega a desconectar, por algún caso se llega a ver el circuito de corriente, pues es una condición peligrosa. En este caso no hay ninguna condición peligrosa porque no está habiendo ninguna conmutación física. O sea, nosotros conectamos todo nuestro cableado a nuestro relevador y todo se hace en forma numérica. O sea, la conmutación sería tal elemento de protección, tú considera las corrientes de tales entradas y las de tales entradas no les hagas caso. Eso sería básicamente, entonces no habría absolutamente ningún riesgo. No se requiere hacer ningún cableado adicional. Únicamente de mis transformadores de corriente se cablea y se conecta a mi protección. Entonces, si están las condiciones de normal OK, o sea, donde de mi compuerta AND están las condiciones en los desconectadores y la selección que yo hice coinciden, entonces tengo normal OK. Entonces, ¿qué significa normal OK? Tendría yo un 1, aquí normal OK, este es un inversor, entonces yo tendría del otro lado del inversor un 0. Quiere decir que cuando mis condiciones estén normales, no estoy bloqueando, no estoy activando la entrada de bloqueo. En condiciones normales no bloqueo, mis corrientes del CT1 irían a mi protección de bus, la 87D. Y aquí vemos donde se hace la sumatoria de los dos transformadores. Luego también, o sea, todo estaría, o sea, le estaría en condición normal. Yo estaría conectando CT1 a mi transformador. También aquí veo otra condición, otra señal de normal. Tengo mi señal normal, pasa al inversor, no estoy bloqueando, o sea, tengo un 0 a la entrada de bloqueo. Entonces mis corrientes del CT2 van a ir a la diferencial de barras. Entonces aquí abajo se ve cómo las puedo sumar y aparte esas señales las puedo usar para otra cosa, para otra protección o para otra medición. Entonces, condiciones normales, se conecta CT1 y CT2 a la barra. Ahora, tenemos la otra condición cuando puenteo 252 o puenteo el 952. Entonces, en este caso, van a una compuerta OR, pero con salida negada. ¿Eso qué quiere decir? En el caso de que yo puentee el 252 o el 952, estoy activando la entrada de mi compuerta OR. Como tiene un inversor a la salida, no estoy bloqueando, o sea, no bloqueo el bloque de CT1. Y entonces, de CT1 yo estoy conectado a mi protección. O sea, el CT1 lo estoy conectado a mi protección diferencial de transformador. Similarmente, si yo puenteo el 152 o el 952, no estoy bloqueando mi otro elemento de corrientes y entonces estoy mandando la señal CT2 a la diferencial de transformador. O sea, aquí en pocas palabras, si pongo en posición normal, las corrientes de CT1 y CT2 van a ir a la diferencial de barras. Si pongo en posición de puentear el 252, entonces el CT1 va a ir ya no va a ir a la de barras, ahora va a ir a la de transformador. Si pongo puentear 252, CT1 no va a la de barras, va a la de transformador. Si pongo puentear 152, CT2 ya no va a la de barras, ahora va a la de transformador. Y puentear 952, CT2 ya no va a ir a la de barras, va a ir a la de transformador. O sea, con esto estoy haciendo la conmutación de que la corriente de CT2 o vaya a la protección de barra o vaya a la protección diferencial de transformador.
Y esto aquí está, es una pequeña muestra, ¿no? Nada más para dos transformadores, el CT1 y CT2, pero esto se puede hacer a todos los transformadores que yo tengo en mi arreglo. Entonces es una forma más simple, mucho más simple y más segura. Entonces, aquí se ve cómo estaría, bueno, anteriormente lo vimos en un diagrama, en forma gráfica, aquí lo veríamos cómo estaría en nuestro software, en la ventana de mi programa de configuración. Entonces vemos, tenemos mis entradas, 3 entradas de corriente, las 3 fases ABC, llegan a mi bloque de preparación de, 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 de corrientes, y aquí es donde llega mi lógica, donde yo le estoy diciendo en qué posición está normal, puentear línea 1, puentear línea 2, puentear transformador, y dependiendo de esa condición yo decido si bloqueo o no bloqueo. Si bloqueo, esas corrientes no van a llegar a donde yo tengo configurado. Si yo no estoy bloqueando, entonces esas corrientes llegarían a la protección que yo tengo configurada. Entonces, si ven, es algo simple. También, en el caso de que, como vimos que mi protección de distancia puede estar, o mi protección, una de las protecciones que tengo ahí, puede estar conectadas, puede estar las condiciones normal, puentear en un interruptor línea 1, puentear interruptor línea 2, digamos, no es lo mismo, o sea, mis valores, por ejemplo, si es una protección de distancia, no es la misma la protección de la línea 1 que de la línea 2. Entonces, para cuando yo hago cambios, o sea, estoy puenteando interruptores, yo lo que tengo que hacer es reajustar mis protecciones. Entonces, para cada una de las condiciones, yo tengo 6 grupos de ajustes en mi relevador. Para cada una de las condiciones yo pongo un ajuste diferente. Entonces, cuando estoy en posición normal, pues va a estar operando la protección con el grupo 1, grupo de ajustes 1, puenteo al 152, opero con el grupo de ajustes 2, el que puenteo la línea 2, entonces opero con el grupo de ajustes 3. ¿Cuáles son los beneficios que se tienen? Bueno, los esquemas de conmutación de corrientes se pueden hacer mucho más simples. Los enclavamientos se pueden desarrollar y verificados también con bloques de funciones en forma más sencilla y o sea, evitar errores para que nos ocasionen malas operaciones. Y estar seguro que los ajustes correctos se están aplicando dependiendo de las condiciones de mi arreglo de la subestación. Porque si yo lo estoy haciendo el cambio manual, o sea, pongo puenteo un interruptor y manualmente yo voy y hago el cambio de los ajustes, puedo yo cometer un error. Entonces, de esta forma es más seguro. Estoy evitando errores al hacer cambio de ajustes. Las corrientes se conmutan en forma virtual, o sea, son números que yo nada más tomo en cuenta o no tomo en cuenta dentro del relevador, o sea, es totalmente seguro. Y evito que pueda haber la apertura de un circuito de corriente, que puede ser muy peligroso. Y estos serían, bueno, prácticamente todos los equipos de la serie Reliant se pueden usar, pero estos serían los más comunes que se tomarían en cuenta para hacer el control. Entonces, esto es todo lo que tiene que ver con la presentación, que vimos el control, consideraciones del control manual, vimos lo que tiene que ver con la regulación con un banco de capacitores y los arreglos y la aplicación para cuando se puentean los varios interruptores dentro de una subestación. O sea, este es un ejemplo de lo que se puede hacer. Realmente se tienen todos los elementos en el equipo y ahora sí que la aplicación depende de la imaginación del ingeniero que lo quiera, que lo quiera realizar. Aquí estoy viendo, aquí con respecto
algunas dudas que hay. O sea, si se tiene un solo elemento para las funciones de bajo voltaje, se tienen dos elementos. Uno que es el de medición, el que vimos que era el BMM, y otro que es para las funciones de bajo voltaje de banda amplia y banda estrecha. Y tenemos otro elemento que es para el de bus muerto, que ese es un elemento indispensable, independiente. También por aquí hay alguna duda que se activará primero. Primero se activará lo de banda estrecha y después se activará lo de banda amplia. Otra pregunta es qué pasa o sea, si se cae el voltaje, yo cierro el interruptor, sí, perdón, sí cierro el interruptor de los bancos de capacitores, entra el banco de capacitores y y sigue cayendo el voltaje, pues se va a quedar el interruptor cerrado. Mientras no estemos en la condición de bus muerto, pero estemos abajo del elemento de bajo voltaje, el interruptor del banco de capacitores va a estar cerrado y significa que el banco de capacitores va a estar conectado a la red. También por aquí tengo otra pregunta que me dice que cuáles son las protecciones de ABB que contienen la función ANSI 60. La función ANSI 60 la tienen las protecciones de línea y también la tienen las protecciones de control. Y bueno, sería todo por el momento. O sea, aquí fueron 3 ejemplos de aplicaciones que se pueden hacer. Como les digo, se pueden hacer muchas más. Les agradezco la atención que han tenido de estar aquí participando y viendo las aplicaciones que se pueden dar. Y seguimos en contacto. Para cualquier duda, pues se pueden comunicar nosotros o información adicional. Muchas gracias.